Tridente Aceleradora presenta Cavernícola. Si te preguntas si el modelo educativo, si la escuela, si el ecosistema donde convive tu hijo, si es el adecuado, si tomaste la mejor decisión o si vas a tomar esa decisión, este episodio es para ti. Nuestro invitado de hoy, Pedro Landaverde, experto en educación, nos va a platicar sobre cuáles son las mejores escuelas, los modelos educativos, cuáles decisiones tenemos que tomar alrededor de la educación de nuestros hijos. Y seguro este episodio te ayudará, así como a mí, a ser este cavernícola, ese papá acompañante de la educación de nuestros hijos. Bienvenidos a Cavernícolas Podcast. Soy Omar Estrada y Yuga Uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más de Cavernícolas, el podcast para papás. Y hoy les voy a presentar a Pedro Landaverde, que es un experto, ¿qué digo experto? Expertazo en temas de educación en México. Y seguramente también ya nos contará él que en América Latina y muchas partes del mundo, porque lleva una gran trayectoria asesorando negocios. Es director general de Landaverde, asesoría educativa y empresarial, porque él se ha involucrado en el proceso de educar, de asesorar escuelas, directivos, profesores, estar acompañando a padres y, por supuesto, interferir en la educación de nuestros críos y de nuestras crías. Y hoy pues tengo el gusto de darle la bienvenida como nuestro cavernícola invitado a Pedro. Pedro, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Encantado de tener tu experiencia en estos micrófonos. Estoy seguro que a los cavernícolas y las cavernícolas que yo sé que también se cuelan ahí en estos micrófonos, será de interés escuchar pues la experiencia, qué pasa con la educación en México, que además es uno de estos momentos que cuando, después de la guardería, después de dónde llevo a mi hijo que me lo entretengan en lo que yo trabajo, lo que hago yo mis labores, o que voy y vengo y que empiece todo este tema de estimulación temprana, o empezamos muy temprano este tema de meterlos a algún lugar, a encargar a nuestros hijos, a nuestros críos, para hacer labores. Y después vienen las decisiones en qué escuela, en qué sistema educativo. Y luego cuando estás en ese sistema educativo, ¿cómo te relacionas con esas instituciones, Pedro? Sí, efectivamente, como tú bien dices, es toda una crisis cuando hay que entrar al proceso de educación, porque hay que ser un poquito congruente entre lo que pasa en el hogar y lo que quieres que pase en las instituciones. Las instituciones, todas por muchos motivos, tienen perfiles diferentes, condiciones y características que van formando a la persona. Y entonces sí, tiene que haber consistencia, porque si no, ahí viene choque en todos los sentidos, desde cómo se ejerce la autoridad en la familia, que si la paternidad, que si la mamá, lo que ha pasado históricamente. Hay escuelas muy conservadoras donde todavía tienen esquemas donde la máxima autoridad es el padre y hazle como quieras y la mamá no me mueve un dedo, sino el padre ha autorizado al hijo a tal o cual cosa. Oye, ahora que dices eso, es que también hay escuelas que yo sé y me he topado que no reciben a hijos que tengan una familia que esté separada, ¿no? O sea, todavía escuelas que dicen tienen que ser mamá y papá viviendo en el mismo hogar con el hijo. Y es muy tradicional. ¿Te acuerdas de esa época en donde las escuelas pedían el acta de matrimonio? Sí. Y si no estaba el acta de matrimonio, aquí no. Y entonces los papás haciendo circo, maroma y teatro, dice que sí, aunque estábamos separados, tenían que estar inventando eso. Todo eso llevaba muchas implicaciones. Sí. Hay pocas ya. Sí. De hecho, las que hubiera han buscado métodos y sistemas para porque la matrícula es la matrícula. Sí, claro, con que sobrevives. Si no tienes una escuela que no tiene alumnos, ¿de qué vives? Sí, claro. Y si sigues con esquemas tan rígidos, tan conservadores, pues está muy difícil. ¿Cómo definirías tú la educación en México actualmente, 2024? Mira, la educación es un tema apasionante porque todos tenemos que pasar por un proceso educativo, todos. Y si no existe una persona que no haya pasado, puede ser, acuérdate que la educación está en dos ámbitos muy grandes, el ámbito formal y el ámbito informal. Y tú me dirías, ¿cuál de los dos es el más importante?
Yo te diría que los dos. Pero si me tienes, cualquiera diría, es que la formal es hasta la palabrita. Al contrario, güey. Yo diría que es más importante la informal, que es esa que se da en el hogar, que son los padres de familia. ¿Te acuerdas que la primera educación se da en la casa? Hasta había dicho ese famoso de cada quien lo que ha mamado, ¿no? Sí, claro. Lo que recibía en la casa es determinante. Y los sentimientos y las emociones, que más adelante hablaremos de la importancia de estos factores en el proceso educativo. Sí. Y la educación en la escuela, sujeto a sistemas, a un régimen de evaluación, a un comportamiento, a una actitud determinada, una estructura. Entonces, yo defino la educación como un acto que tiene como principal finalidad formar a la persona. Sí. La educación, por muchos motivos, ha estado sujeta a muchas condiciones políticas, sociales. Tú que eres sociólogo, ¿no? Sabes muy bien de eso. Cada sociedad, qué tipo de ciudadano quiere formar. Corresponde a un contexto, claro. Y eso ha ido cambiando históricamente. Sí. Y la autoridad tiene mucho que ver en el proceso educativo, casi determinante. Porque el alumno obedece al maestro. Sí. Pero hay que ver la relación que existe en la casa con el padre o con la madre. Claro. ¿No? Y bueno, hablando de muchas familias, hoy hay muchos tipos de familias. Me llamaba la atención 2 amigos casados legalmente, hombres, buscando tener un hijo y ya se los dieron. Y ahora ve y registra a este niño a la escuela. Claro. Entonces hay escuelas que son muy abiertas y te dejan, pero hay escuelas que dicen no. Claro. Y entonces por eso yo te empezaba diciendo la consistencia, la congruencia que tiene que haber entre lo que la pareja ¿no? quiere para la formación y la educación de sus hijos. Sí, y eso es determinante, porque a lo largo, digo, en este podcast, Pedro, hemos platicado con diferentes padres. A mí yo he gozado mucho aprender los matices de la paternidad que tenemos hoy en México, al menos, y también tenemos invitados internacionales. Pero parte del tema es, una de las grandes preguntas es cómo educas a tus hijos, cómo vas a educar a tus críos. Y esa es una de las, yo creo que de las decisiones más complicadas que puede tener una familia. Yo no sé si desde que los metes a la guardería, el kinder, que esas también, metemos muy temprano a nuestros hijos a un sistema educativo, a una escuela, a una institución. Y es una de las decisiones más complicadas. Y yo digo, hoy que estoy platicando contigo, digo, oye, pero además también es muy temprana, ¿no? Y le cortamos un poco rápido las alas a nuestros niños para ser niños, divertirse, jugar, desarrollarse en el juego, que ese me parece que es lo que, desde mi punto de vista, lo que los críos debemos de proveerle mucho este juego. Y después ya le vas encontrando un camino hacia la educación, hacia tus valores como familia y tu plan de vida como familia. Bueno, y como tú bien dices, este tipo de toma de decisiones está también sujeto a cómo va cambiando la sociedad. Uh-huh. Yo pertenezco a una familia muy numerosa, muy numerosa. ¿Cuántos hermanos crees que yo tengo? No sé. El mismo papá y la misma mamá. Unos 8. No, hombre, te quedas corto. Ah, ¿en serio? 17. Ay, caray. De la misma mamá y un mismo papá. No, sí, es muy numerosa. Es de las personas que tienen la familia más numerosa que conozco, definitivamente. ¿Te acuerdas de ese programa de Chabelo? Sí. La gran familia, pues ahí íbamos a Chabelo a ganar premios. Ya no sé. La catafixia. Entonces, lo que quiero decir es, vengo de una familia muy conservadora, donde había un esquema muy estructurado. Uh-huh. Mi madre, pues sí trabajó toda su vida en su familia. Uh-huh. Ese era su trabajo. Claro. Ayer estaba yo en una reunión y hablaban precisamente de esta discusión, cómo hoy en día la mujer trabaja. Sí. Entonces el rol tiene que ser diferente. Y entonces eso obliga a que la madre lleve al hijo a la guardería mientras más pronto mejor. Sí. Por eso, inclusive muchos jóvenes no quieren tener hijos, porque, hombre, es una responsabilidad. Y entender muy bien la dinámica de lo que pasa socialmente. Y entonces esto que tú bien dices, el asunto de la educación, y cuando llega el hijo a la educación formal,
ha ido cambiando también. Tú piensas, un joven, yo fui a la escuela, pues yo fui hasta los 6 años, Sí. ¿no? Los kinder y esas cosas, pues no eran muy común. Podías no ir al kinder y entrar a primaria. Hoy en día, claro. ¿no? Hoy en día ha cambiado eso, y hablando del tema educativo. Sí. Y claro, un niño que fue, fíjate qué interesante, hablando de la autoridad y de la... Imagínate un niño que fue a la escuela hasta los 6 años, todo lo que vivió en su casa, todo lo que vio con su mamá, con su papá, todo lo que se fue marcando. Como educador te digo, tú y yo hoy somos producto de lo que nos sembraron y nos educaron de los 0 a los 8 años. Ahí es la base. Y si tú viste una familia donde había mucho patriarcado y una autoridad, se te puede ir proyectando. Cerrando y ahí quedando. Claro. Ahora imagínate un niño que fue al kinder, por ejemplo, mis hijos, todas ahí, pero fueron a la escuela a los 40, 50 días de haber nacido. Que mi esposa toda su vida trabajó, toda su vida. Entonces a la guardería, bueno, apenas nacían ya a la guardería. Sí, sí. Y es otra dinámica. Entonces cuando llegaban a las escuelas, ya había esa combinación entre los que la mamá trabajaba y la mamá no trabajaba. Hoy en día las escuelas, en general, y todo esto es una generalización basado en estadísticas, y cada vez más las mujeres trabajan más pronto y tienen este tema. ¿Por qué lo saco a relucir? Porque eso tiene que ver en el contexto de cómo va a ser el proceso educativo y cuál va a ser la visión paternidad, maternidad, en fin, todas estas cosas están ahí de una manera implicadas. Que es interesante porque al final de cuentas, o sea, no solamente es a dónde lo vas a meter, que esté cerca de tu casa, si es practicidad, si es distancia, cercanía de tu casa o de la escuela o del trabajo, ¿no? Y después si empata con tus valores o tu forma de pensar o tu visión de familia. Pero después también creo que tiene que ver con el rol que juega la mamá y el papá en relación a su estancia con los críos, que una de las hipótesis que tenemos nosotros en Cavernícolas es que el tiempo que le dedicas el papá a tus hijos también está determinado por una ecuación de pérdidas. O sea, pierdo tiempo de trabajo o gano tiempo con mi hijo, o le dedico más tiempo a la proveeduría económica y le resto y pierdo tiempo de mi hijo, o tiempo de estancia con mi hijo y luego las escuelas. Entonces creo que es un tema determinante, Pedro, hoy hablar sobre esta decisión vinculada y que todos lo reflexionemos. ¿La escuela es un espacio para la madre? ¿Es un espacio solo para los hijos y la madre? ¿O es un espacio para los hijos y los dos padres? Esto ha ido cambiando, lento. Todo depende mucho también del contexto social en el que te estás desenvolviendo. En la clase social baja, pues sí hay una mayor participación del padre de familia, quizá porque a lo mejor no tiene trabajo, no encuentra trabajo, la madre tiene que trabajar y el papá tiene que hacer el quite. Es muy simpático en las juntas de padres de familia, ¿no? Te encuentras muchos papás, ya te encuentras papás que están participando activamente y tomando decisiones, y luego llega la mamá a la casa y el papá dice, pues yo ya decidí esto, y cosas que por mucho tiempo solamente decidía la mamá. En mi caso así fue. La cosa de la escuela era la mamá. Claro, la mamá no daba un paso si no comentaba con el papá, pero la que tomaba la decisión era la mamá con relación a la escuela. Hoy no. En otros niveles sociales cada vez va habiendo más participación de padres de familia, de una manera ya concertada, ¿no? En donde tú ves que desde que mis hijos ahora se han casado y te toca lavar los platos. Sí, yo voy a comer cosas a mis hijos y los veo haciendo cosas y digo, eso yo jamás lo hubiera hecho. Y no porque no quisiera, no era. Yo me iba a trabajar y mi esposa, que trabajaba, pero ella había una condición, solamente trabajaba mediodía. Porque lo primero eran los hijos. Sí, claro. Hoy en día no, Sí. Muchas mujeres dicen, yo tengo una oportunidad profesional y ya desarrollo. Y tú me ayudas. Claro. Ya habrá papás, fíjate qué importante cómo fueron educados. A mí me costó trabajo, no te voy a engañar, cuando tuve que empezar a hacer algunas cosas que comúnmente no hacía. ¿Por qué? Porque así fui educado. Entonces, yo por eso insisto mucho que importa lo que tuviste. Sí.
papá, mamá, su relación, su dinámica, en una estandarización, ¿eh? Siempre hay excepciones, siempre hay matrimonios que se llevaban muy mal y siempre se llevaban mal, y eso no funcionó. Eso para mí sí es una familia disfuncional. Cuando no se ponen de acuerdo en lo demás es otro tema, ¿no? Sí. Y entonces, claro, si los padres de familia, hoy en día yo veo a mis hijos platicando y dialogando con su pareja para determinar qué va a pasar con los hijos, y tú vas y yo voy, y tú vas a la junta y tú dices, yo que voy a muchas reuniones de escuelas, sí me da gusto ver a padres de familia, y es muy chistoso el Día de la Madre, como a veces hay colegios que ya han quitado el Día de la Madre. Eso. Y el Día del Padre, se acabó. Es el Día de la Familia. Sí. Porque claro, papá y el Día de la Madre. Y entonces ya se colaban 6, 7 padres, papás, ¿no? Dicen, ¿qué onda? Pero fue muy simpático ver al principio cuando era un papá que hacía las funciones de mamá, del rol materno. Como estaba exacto. Estereotipado. Estaba entonces, ver un papá, decía, se sentía raro. Pero luego se empezaron a sentir muy bien porque eran uno y puras señoras. Y entonces, eso ha cambiado. Sí. El tema de la paternidad, yo creo que hay que considerarlo, platicarlo, entrar a una cultura, en el proceso educativo, una formación. Entiendo que tú has hecho un nivel al respecto, que tengo mucho interés en leerlo. Yo creo que hay que hablar de ese tema, porque hay también mitos, tabús, que de eso no se hablaba. Fíjate que a mí, en una de las presentaciones del libro de Cavernícolas, alguien me preguntaba sobre cómo le hacía yo para estar en la escuela de mi hijo o en las actividades de mi hijo, ¿no? O sea, cómo es que me encontraba tiempo si yo participo como socio en diferentes empresas. Este es un nuevo proyecto que ya lleva pues unos años que se ha trabajado Cavernícolas. Y ¿cómo te das tiempo para eso? Pues es un tema, yo lo que digo, es una disposición de tu tiempo, es agregarle una importancia a tu agenda, atender a tus hijos o atender a tu hijo. Yo en mi caso sí corto 4 o 5 de la tarde, tal vez 6 a veces, mi actividad, y salgo a caminar al parque, hago cosas con él, le dedico tiempo, y luego en medio de esa actividad con él me llaman y atiendo cosas y medio estoy, pero es un tiempo como dedicado a él, y la escuela, ir a las juntas o responder los chats. Hablemos en algún momento, Pedro, de los chats de padres de familia. Sí. Pero es un tema de involucrarte, ¿no? Es un tema de estar participando. Digo, a nada estoy de ser ¿cómo le llaman como jefe de grupo de los papás, el vocal, ¿no? Porque luego me involucro, pero te das cuenta que es un tema donde las conversaciones entre padres también es importante para acompañar la educación de las escuelas, ¿no? Yo veía en un artículo, en algo que estudiamos antes de vernos en esta entrevista o en este episodio, que hablabas tú en un documento sobre la importancia de generar comunidad, familia, escuela. Sí, yo sí creo que por mucho tiempo, fíjate, si hacemos remembranza, eran las mesas directivas de las escuelas, eran los eventos, las kermeses, donde la que llevaba la batuta era la mamá, ¿no? Que si el puesto de los tacos, que si quién sabe qué, que si. Y poco a poco se fue pidiendo más la participación de los hombres. Uh-huh. El tema del tiempo, considero, fíjate, eso que dices tú, yo termino a las 5, es toda una cultura. Es cultura. Yo por mi trabajo, que toda la vida ha sido educación, que la verdad ha sido un trabajo apasionante, tengo 50 años en ello, y no tienes idea qué interesante, porque ha sido a todos los niveles, ¿eh? Te ha tocado ver todo en la historia de la educación. La verdad, sí, fundamental. Sí, claro. Sí. Tanto en lo público como en lo privado, ¿no? He trabajado mucho. Y lo que quiero compartir aquí es estar desde esa perspectiva, viendo a los hijos de los otros. Yo a veces decía a los papás, en lo que ustedes están haciendo a las empresas y manejando el universo y al mundo, yo me estoy divirtiendo con tu hijo. Uh-huh. Sí, porque para mí era una diversión. Tú déjamelo, yo con él me divierto. Tú vete a trabajar. Y claro, cuando platicaba yo con muchos papás que yo me iba al parque, igualito que tú, pero para mí ha sido la historia, así ha sido mi historia. Sí. Yo a las 5 o 6 ya estaba en el parque, con mi esposa, con los niños, ¿a poco vas al parque? Sí. Uh-huh. ¿A poco? Y vas con tu chico, ¿no? Sí.
era muy complicado que lo entendieran. Hoy hay más, ¿eh? Sí. Ya los ven en los parques, a los papás, con los hijos, con activos participando con En las actividades Pero eso, extraescolares, claro. Fíjate, socialmente hasta alguno pensaría que era mal visto, ¿no? Igual, ¿no? Oye, ¿y que tú no trabajas? Pues, la mamá, como te vuelvo a repetir. Sí, parece que perdemos valía, masculinidad, ¿no? O quién sabe qué significa masculinidad para los que critican, es que el hombre está en ese espacio, en este momento donde debes estar produciendo o proveyendo solamente vida económica. Cuando yo lo que he dicho aquí, lo decimos, es probemos más que un valor económico, probemos emociones, probemos tiempo, muchas otras cosas, Pedro. Sí, todo lo que es la inteligencia emocional. Sí, claro. Yo hice mi tesis de la maestría de educación, precisamente la importancia de la inteligencia emocional en el proceso educativo. La primera vez que lo llevé, las autoridades se burlaron de mí, dijeron, está loco porque eran conocimientos. Claro, técnica. Y no valoraban que el abrazo, que el apapacho, no solamente de la mamá, del papá. Sí. Hubo muchas familias que históricamente el papá no abrazaba a los hijos, porque eso era de niñas, de mujeres, ¿no? Sí, Entonces, el lado femenino fuerte. Sí, había ahí en eso. Entonces, hablando, para que veas qué importante es en el proceso educativo, que el papá tenga esta mentalidad abierta, que entienda que tiene que jugar un rol fundamental de compañero, de socio, de colaborador, y nada que yo lo auto. Él también tiene que abrazar a sus hijos, tiene que apapacharlos. La inteligencia emocional juega un papel, así como hoy dicen que la inteligencia artificial, Claro. que no lo dudo, Seguro. tiene su chiste. Sí. La inteligencia emocional va más allá desde mi punto de vista, porque son los sentimientos de las personas. Entonces, hablar del proceso educativo y ver como hijo que tu papá se involucra en todas las actividades, todas, te está marcando un camino. Pero si tu padre es el primero en que tú no lavas, y aquellas familias, no sé si tú recuerdes, a mí me tocó muchas familias donde vamos al cine, que yo no puedo. ¿Y tú por qué no? Decía no, le decíamos a la amiga, porque tengo que hacer la cama de mis hermanos. Es decir, donde los hijos no hacían ni su cama, vaya. Sí. Porque eso era cosa de mujeres. Sí. Entonces te imaginas cómo, y todavía el otro día, una persona decía, no, eso le toca a mi hermana. ¿Pero por qué a tu hermana si tú eres también parte de una familia? Entonces, ¿cómo va a ser la familia de ese muchacho? Sí. Va a tener un esquema muy marcado. Se han democratizado las labores domésticas en los últimos tiempos. Yo diría que en la última década, ¿no? Estamos viviendo, es algo muy reciente, pero algo bien interesante que tú planteas ahorita es cómo tú qué has visto en tu experiencia, Pedro, esta influencia, hay una diferencia entre hijos que tienen un involucramiento de sus padres en los procesos de educación emocional, en los procesos de presencia en actividades escolares y extraescolares, frente a los que no tienen la oportunidad por sus diferentes contextos, por divorcio, por separación, por no presencia del padre, por no presencia de la madre, porque hay muchos contextos, hay miles de contextos que creo que difícil de contarlo, pero cuando hay este involucramiento, mira, diferencia? De manera general te lo voy a decir simplemente. Esa es mi visión, quiero en la complementariedad, en la funcionalidad de aún la pareja, por ejemplo, que te decía, siempre hemos dicho una pareja de dos hombres, por ejemplo. Sí. Uno juega un rol y el otro juega el otro rol complementario. Sí. Entonces, yo sí creo y sí siento diferencia en el proceso educativo en general, En general. Cuando tú tienes un niño en un conflicto en la escuela, no hay que rascarle mucho. Nada más hay que ver cómo está la relación padres de familia, ¿no? Papá, mamá. Y cómo ves. Si esa relación está trunca, no funciona. Y una pareja que se queda sola no tiene la capacidad de complementar lo que el otro, sí se nota. Si hay una diferencia, me encantaría decirte que no. Hay mamás que se quedan solteras, sobre todo la mujer, que logra más cubrir eso, ¿no? Sí lo logra. Pero cuando tú empiezas a un niño que te lo traen constantemente a la dirección, ¿te acuerdas, no? Todavía lo siguen llevando a la dirección y le empiezas te vas dando cuenta que sí hay una diferencia. Porque un alto porcentaje es que sus familias están rotas de alguna manera, ¿no?
No quiere decir que todos los niños que tengan papá y mamá, porque también hay crisis ahí, pero cuando hay estabilidad y hay armonía, ya se proyecta y sí se refleja todavía. Yo tengo en Cavernícolas, en algunos capítulos lo he platicado, pero sí es parte de una de las hipótesis centrales del proyecto Cavernícolas, Pedro, es la parte emocional de los hijos y de las familias y del papel del padre con sus hijos. Y una de las cosas que me interesa mucho, sobre todo hablando sobre tu tesis de maestría, ¿no? Que es la educación emocional. Yo dando talleres y cursos veo que daba cursos, me acuerdo muy bien los cursos que daban las noches para papás. Le llamaban noches para papás y eran papás primerizos que iban a tener su primogénito en una escuela de preparación psicoprofiláctica en la que él era socio. Y siempre tengo una dinámica donde les digo, a ver, levante la mano. ¿Quiénes, de todos ustedes, 10, 15 papás, sus papás crecieron con un papá que les haya dicho, te amo? Es lo que te digo. Es decir, no era el común denominador. No. Yo, mi padre, que éramos tantos, no tengo ese recuerdo. No te voy a engañar. No, mi padre, él salía a trabajar a las 5 de la mañana, llegaba a las 8 o 10 de la noche y se acabó. Ese era mi contacto con él, era cuando había que firmar las calificaciones. Sí. Ahí no había otro. Sí. Pero fíjate, yo quiero ir un poquito más allá, que coincido contigo, pero quiero anexar un ingrediente más, ahora sí que llevando agua a mis molinos. Claro. Fíjate la importancia de la educación formal. Sí. Yo siempre he sustentado, como te lo vuelvo a repetir, que los mejores, a ver, te hago una pregunta. Los mejores maestros de la vida, según tú, ¿en qué nivel tienen que estar? Yo creo que a lo largo de la vida, algo te tiene que sembrar, algo. Pero los mejores, yo creo que donde genera, yo en mi persona, donde genero conciencia del conocimiento aprendido en algún lugar, pudo haber sido desde la prepa, tal vez algo en la secundaria y ya en la parte técnica al final en la universidad. Pero si recuerdo grandes momentos de mi vida, son en la primaria. Yo eso sostengo en mis pláticas, en mis conferencias, que es en el kinder y la primaria. Por la parte emocional. No, es decir, es donde hay mucho más. Yo siempre que llego a las escuelas, como me da risa, ya menos, pero yo perfectamente te puedo decir quién es una maestra de kinder. Perfectamente. Ahí están las pirinolas corriendo y ahí va la maestra atrás de gordito, ¿no? Me lo como. ¿Quién te comes, gordito del salón? Sí, son muy afectivas, ¿no? Muy emocionales, sí, efectivas. Sí. Tú te das cuenta que en el proceso educativo hemos hablado paternidad, maternidad, mamá, papá, y el maestro es un factor importante. Claro. ¿Qué tipo de maestro va a tener a mi hijo? 6 u 8 horas. Porque si el maestro tiene una figura muy, pero muy fuerte hacia una paternal o maternal, ¿no? Y va en contra de lo que la familia está proponiendo, puede haber una crisis en el chiquitín, no entiende, porque le está viendo a su maestro. Sí. No sé si tú tuviste hijos, cómo me daba risa cuando discutías con el hijo. Mi miss dijo que chingma. Sí. Y si la misma era tan buena, desde asunto. Ahora, entonces la maestra, el maestro, tienen un papel muy importante también. Es un adulto de referencia, pero muy fuerte. Claro. Que tú llegas y ahora cada vez más, desde más chico. Sí. No quiero decir que casi los papás, de alguna manera, deberían de dar un poquito su visto bueno hacia el maestro. Y eso es bien importante, Pedro, porque mucho ves el conflicto de los padres, ves las conversaciones luego de los papás hacia los maestros, hacia la escuela, y estás perdiendo la conciencia que estás delegando la responsabilidad de 7, 8 horas, 5 horas, las que vayas con tus hijos a otro adulto, a otros adultos, a otra institución que es la escuela como institución, más allá de la familia, y es la formación de emociones, de valores, de estructura de pensamiento, de comportamiento social con otros niños, con otros adultos, y es lo que el adulto también le da. O sea, a veces no validamos al profesor y no lo respaldamos frente a una decisión, frente a una formación, y ahí es donde luego me hace recordar los chats de papás y las discusiones. Dices, oye, ¿es posible? Pero es que hay que tener conciencia un poco, esto que estás diciendo, es otro adulto que es tu referente para tus hijos. Sobre todo para el tema que tú en tu libro, me imagino que lo consideras,
es muy fuerte la figura del papá y de la mamá. Pero hoy en día un factor también muy importante del maestro, desde mi punto de vista. De ahí la importancia de que el maestro tenga una formación normal. Nada espectacular, porque no existe ni el papá perfecto, ni la mamá perfecta, ni el maestro en la escuela. Pero yo creo que en esos 3 elementos, sí, pero la escuela es un factor, pero fíjate, el papá escoge la escuela, ¿no? Pero hoy en día las escuelas también están sufriendo una crisis de, dime quién quiere ser maestro. Claro. Para lo que ganan. Sí. Y llego a una escuela y encuentro a la maestra muy nerviosa. ¿Y por qué está? Es que hoy tengo cita con los papás pero a ver, ¿cuál es el problema? Sí. Que es en lo que yo me dedico. Si aquí la especialista en educación eres tú, hablando de educación formal, ¿no? Pues, tú te sientas con los papás y tú les das una cátedra de por qué el niño tiene que actuar así guasá. Claro. Pero es un elemento importante por este factor de la paternidad, de la maternidad, reforzar eso. Si en la escuela tienen la obligación de reforzar el equilibrio y la participación activa de ambos dentro de las actividades, pero y además, a lo mejor no tanto con el decir, al niño no es tanto que en decirle, porque ni te entiende. Al niño es que te vea. Montessori lo decía muchísimo, déjelo, no lo corrijan, que vea qué hacen todos los demás niños. Y ese es un factor fundamental en el proceso educativo. Y es que además, yo me he encontrado este dicho y me gusta cuando lo veo, que algo es un tema donde la mejor forma de educar a tu hijo es con el ejemplo. O sea, no le digas a tu niño, no grites cuando tú resuelves tus problemas, tus conflictos, gritando. Él o ella, ¿eh? Sí, por supuesto. No, pero pero fíjate, ese grito, cuando el niño ve quién es el que más grita, el que más impone, cree que esa es la figura, el alfa, se le llama, ¿no? Sí. El alfa de la... Y eso es gravísimo, porque por eso los padres tienen que tener mucho cuidado en la discusión frente a los hijos. Nuestros padres en algunas cosas, no, pero en muchas otras, qué razón tenían, ¿no? No era de gratis que fueran papás, porque habían pasado ese proceso y a veces dicen cosas que dices, pues tienen toda la razón. En síntesis, no discutan entre pareja adelante, no, para que los niños vean, no. Tampoco necesitas tanto a la realidad ni a la normalidad, tampoco a fingir, pero pues hay que tener mucho cuidado en esto que queremos, porque estamos marcando o mandándole un mensaje al niño de cómo tiene que ser una relación. Sí. Y cómo es el adulto, y cómo tiene que ser tú, cómo tienes que comportar, y se va formando, se va fogueando con lo que tú estás viendo en la casa. Oye, Pedro, pero regresando al tema de esta imagen que pones sobre la mesa, sobre la profesora nerviosa el día de la junta con los padres. Creo que muchos de los padres, seguramente el contexto que conozco es el de las escuelas privadas, donde los papás se sienten cada vez más, puedo decirlo así, pero creo que es un mal empoderamiento frente a la escuela, frente a la institución, porque pagas una colegiatura. Y no estamos entendiendo. Y además, detrás de ello, creo que muchos de los padres vemos a los hijos como los únicos seres en este planeta que son más maravillosos, perfectos, lindos, veloces, inteligentes, grandes, y no entienden que cambia el contexto de sus propios hijos cuando entran en un aula, cuando no están con los padres. Y cambian los hijos cuando no están con los padres. Y entonces, de repente, le exigimos mucho a la profesora, a la escuela, que los traten como sus niños consentidos, únicos, distintos, diferentes, inteligentes y súper rápidos. Sí, has tocado 2 temas muy interesantes. El primero es precisamente este factor del pago o no pago. Es decir, el papá que paga a veces se empodera, si él o ella, que tienen el sartén por el mango. De ahí la importancia de que a veces los maestros se hacen chiquitos, porque además viene después la autoridad del director. Claro. Necesitamos matrícula. Y ¿cómo le hago si este niño muerde a todos y le pega a todos? Es un conflicto muy, muy difícil. El factor dinero es un factor que ayuda en muchas cosas, pero tiene muchas desventajas como todo. No todo es bueno. El papá cree que porque paga tiene a su sirviente ahí y ahí tiene al
Por eso mucha gente no quiere ser maestro en este país. No lo malentendemos. Cada vez peor, ¿eh? Sí, sí. Cada vez peor Yo infaliblemente doy ahorita una plática a los maestros de la importancia de incluir a los padres en el proceso educativo. ¿No? De una u otra manera. Habrá que buscarle la forma. Porque, pues claro, el maestro no quiere al papá. Y el papá cree que el maestro es malo para el hijo. Sí. Que incongruencia, ¿no? Y le estoy dando al hijo para un proceso educativo. Entonces, ese tema que mencionas del dinero es un tema. Y el otro tema que dijiste era... No, el tema es cómo los papás pensamos, le reclamamos a los profesores, los invalidamos porque no lo tratan como un ser único, especial. Sí, sí. Y no lo consienten. Es que mira, ahí es también siempre los alumnos en cualquier nivel son uno acá y uno acá. Sí. Son Géminis, ¿no? Dos personalidades. Y es cierto eso. Entonces, y luego el papá nunca va a aceptar que su hijo, pues no lo va a aceptar. Todos hemos sido papás. Sí. Cuando encuentras un papá que entiende esa dinámica y ya la llevas. Pero por eso te decía la importancia también de tener maestros de alto nivel, claro, con capacitación, mira, hoy en día Finlandia es uno de los países, Singapur, donde están los mejores maestros. Tú me preguntas cuál ha sido el secreto, mucha gente decía, en el dinero, no. El punto número 1, óyelo bien, en Finlandia, es el alto reconocimiento que tiene el padre de familia hacia el maestro. O sea, lo ve más como un mentor, como un guía. Pero mira, qué interesante. De cada 100 personas que quieren ser maestros en Finlandia, solamente llegan 2 o 3. El proceso para entrar a la universidad para ser maestro no entra cualquiera. Es decir, son un altísimo reconocimiento social. Y eso tiene una implicación. Entonces, no quiero decir que aquí no, pero es decir, también aquí se desvirtuó mucho la figura del maestro. Oye, por maestro como maestro, o sea, tiene el sentido de él es el maestro que me va a enseñar, que me va a guiar, que va a ser que va a ser una guía, que va a ser un referente. No es una persona que no tiene otra cosa que hacer, que de repente, así lo vemos en México, o que es un voto, es una persona que es más bien parte de un gremio, de un sindicato, y que se convierte en voto y que hace políticas públicas, o sea, que se convierte en políticas públicas como en México, ¿no? Y que no le damos formación. Las máximas autoridades. Esa autoridad, claro. Y en uno era el cura, sí, el médico y el sacerdote, el maestro, ¿no? Sí. El cura, así era. Ve todas estas películas de este personaje. Sí, de los Pedros Infantes. Todos han hablado del maestro como una figura, un referente al maestro con cariño. Claro. Mi maestro y yo. Ya así era. Entonces, eso se ha ido perdiendo. Y claro, hoy en día encontramos una enorme diversidad. Si hay maestros que tú llegas y dices, ay, qué barbaridad, ¿cómo puede ser este maestro? Y él está transmitiendo. Fíjate la importancia de la educación en todos los sentidos. Sí. Y si es para efectos del programa, la paternidad y la maternidad tienen un altísimo impacto en el proceso educativo de lo que recibiste de tus mismos padres y del maestro. Por eso yo quise traer al maestro a la mesa. Claro, es a lo que me dedico todo. Sí. No, porque es un tema sumamente relevante y creo que, en mi experiencia vinculado con la escuela de mi hijo y escuchando a otros padres, de repente ves que ciertos padres delegan todo para la escuela. Y luego escuché otras voces que le reclaman a la escuela el no educar a sus hijos. ¿Tienes un hijo? Tengo un hijo. Uno. Ahí también es interesante. Y sí, porque el número de hijos también va a determinar. 17. No, en estas épocas ya no da tiempo de 17 hijos. Pero es que tocaste yo veo y también otro. ¿Cuántos hermanos tienes? No, soy único. Sin mala fe, muchos papás, mamá y papá, pues se pierden, se vuelven locos con el príncipe. Y si él es la máxima autoridad y lo malo es lo que están sembrando a veces en él, ¿no? Ese trato del docente, sobre todo en escuelas con recursos económicos. Porque imagínate los diálogos. Los padres tenían razón en algunas cosas. No se habla del maestro a la mesa, porque el maestro
Porque somos humanos, somos. Pero si el papá y la mamá son los primeros que critican y hablan mal del maestro, Sí. ¿no? La autoridad, ¿tú qué crees que está escuchando y recibiendo ese niño? No, totalmente. Por eso creo que no se ha abierto una discusión actualmente porque está tan deteriorada la imagen de las escuelas, del sistema educativo mexicano público, y luego pareciera que el sistema educativo privado salva la educación en México. Y yo, amigos que tienen a sus hijos en diferentes modelos educativos, en diferentes zonas de la Ciudad de México, que es mi contexto que yo conozco y del que puedo hablar. Yo no conozco ningún papá que no tenga ninguna queja de su escuela, del sistema, de los otros papás. O sea, que no hablemos, pero creo que hemos aprendido a golpear como con punching bag a la educación, Pedro. O sea, ¿sabes? En realidad en todos los niveles. Y yo reconozco que hay conflictos también en todas las escuelas. Por más liberales que sea en tu escuela, que si es en mi caso, de repente digo, oye, es verdad. Ha sido la historia, hombre. ¿Cómo pones en orden? En mi tiempo eran 60 alumnos, pues. Claro. Lo que pasa es que en aquel entonces la mamá decía, lo caga el maestro y se acabó. Sí. ¿Sabes tú cuántas veces fue mi mamá a la escuela a reclamar por un maestro? Nunca. Es lo que había también. Iba tú a acusar al maestro, te iba peor, ¿no? Sí. Que no digo que estuviera bien, ¿eh? También todos los excesos, y ahí estuvo la prueba, pues estuvieron mal. A mí me tocó ser de esos alumnos que te aventaban el borrador. Órale, te callaras. ¿No? Esas patillas están bien educadas, ¿no? Teníamos al maestro que el patillín, el maestro de biología en la secundaria, ¿verdad? Y patillín. Y yo fui toda mi vida a escuelas privadas de avenidas formación. Pero luego vi cosas muy interesantes en la educación pública, donde yo no veo diferencias. Veo que hay muy común, salvo el factor económico, pero acá no es económico, también en el sector público, en esa relación maternidad-paternidad. Hay mamás muy bravas, hijos, o papás, y entonces eso no hay excepción. Se da en todos los ámbitos. Y yo sí creo formalmente que nuevamente, el proceso educativo es fundamental, trascendente. Por eso yo pido a todos los gobiernos que atiendan la educación. No se llama de dinero. Yo soy partidario de una capacitación. Tuve la oportunidad de ir por toda la República cuando se hizo la reforma educativa. Esta importante de la evaluación de los maestros y todo esto. Y vi un gremio muy, muy interesante, muy ávido de querer aprender, de querer estudiar. Ya los más grandes, también eso me llamó la atención. Me encontré maestros grandes que querían la tecnología. Yo dije, qué padre, ¿no? Sí me dio mucho gusto eso. Siempre había un arrocito ahí, negro en el... Porque es una vocación también, yo creo que en México, ¿no? Quien está en un aula y dirige un grupo, pues hay vocación. Y hay cariño, hay amor hacia queriéndome ser millonario, ya se equivocó de profesión. Sí. Porque es una de las vocaciones de más entrega y que sabes que vas a ganar muy poco. De verdad. Y valorar a los profesores y los espacios, Pedro. Y entre modelos educativos, hoy en México yo creo que la pandemia nos abrió la posibilidad de entender que en México ya hay muchos modelos educativos, se venían gestando, se veían allá como pequeñas lucecitas que estaban alumbrando, pero ya eran de dos, ¿no? Tradicional, hoy hay modelos educativos alternativos. Tuve una discusión muy fuerte con uno de mis amigos que más quiero, porque yo a mí me abrió mucho los ojos la pandemia. Igual que en el sector empresarial se empezó a inventar el home office y todas estas cosas. Eso jamás lo habíamos visto. El homeschooling. Sí. He sido muy criticado por defender esa figura. Y yo lo que digo es que hay alumnos que pueden funcionar perfectamente en ese esquema, sobre todo de secundaria para arriba a lo mejor, ¿no? Entiendo la parte de sociabilización y cosas de estas, sí. Las escuelas homeschooling inventaron esquemas para que sociabilizaras. Sí. Entonces, pero aprender se puede aprender en cualquier ámbito. Sí. Yo, por ejemplo, hice mi doctorado en línea y la discusión diaria con mi esposa es que mi esposa es también educadora. Es rectora directora de una universidad. Y entonces ella, obviamente, no, es que lo presencial. A ver, bájale.
¿Que no sabes que yo estudié mi doctorado en línea? Y fui el hombre más feliz del mundo, porque tenía que viajar a Europa y allá estaba en mi clase. Si no me limité a mi doctorado, porque no estaba aquí sentadito. Claro. No era una garantía las paredes, ¿no? Sí. Sino más No garantía las actividades que podía desarrollar en línea. Sí. Entonces, yo lo que digo es que los modelos, yo soy un hombre apasionado del Montessori. Sí. A mí Montessori me apasiona, me encanta, cada quien a su ritmo, ¿no? Todos tienen pues, la estandarización, yo no soy partidario de ella. A mí me gusta ver al niño desarrollarlo, cada quien es una persona, cuando se habla de es una educación individualizada, no, eso, individualizada es que dejes que cada quien haga a su ritmo, no pueden aprender todos al mismo tiempo ni al mismo ritmo, desde mi punto de vista. En un ambiente de libertad, con los recursos y que hoy llegue, tú llegas a tu chamba y sabes cosas tienes que hacer. Sí. Pero tú vas estructurando tu plan y tu estrategia. Y eso se va enseñando desde chiquito. Entonces, hay muchos modelos, han surgido muchísimos modelos, que si sistema Waldorf, que si podríamos hablar, todos finalmente tienen un objetivo que es la formación de la persona. Unos lo logran, fíjate, hay unas escuelas en Centros y Sudamérica que juegan enseñan, como cuando era en la época de los vikingos y estaban en la campiña y ahí están educando. Sí. Están educando el respeto, la responsabilidad, los números, los conocimientos, muchas cosas que a lo mejor tú y yo, al no estar tan en contacto con la naturaleza, pero allá están y les enseñan esta plantita y este crecimiento y es muy interesante, hay muchos modelos. Sí. Yo te digo, soy partidario mucho de Montessori. Oye, porque hay muchos modelos y creo que, digamos, a los que nos tocó vivir, tocó empezar la primaria de mi hijo en homeschooling en pandemia y no fue un modelo que nos funcionó. ¿No? Nos funcionó y encontramos una escuela donde fue presencial todo el tiempo. O sea, la pandemia se la pasó presencial con sus cuidados, restricciones y después con otros modelos también de pensamiento que sé que los papás llegaron o no con cubrebocas, después de esas discusiones que se puede imaginar de ponerse de acuerdo. Pero al final de cuentas creo que esta discusión del modelo educativo formal, tradicional, y ahora le agregas, fíjate nada más todas las condiciones que los nuevos padres o los futuros cavernícolas van a tener o están teniendo, y los que van a entrar a primaria próximamente, que es una educación formal o informal. Es una educación tradicional o no tradicional y es una educación alternativa. Que hay desde el homeschooling, donde ya hay familias que se quedaron en el homeschooling y en un modelo educativo donde lo que hacen es validar sus grados de estudio en casa y ya no les interesó el modelo educativo tradicional. Hace poco me encontraba unos niños que conocimos recientemente, que el niño sale a las 6:30 de la tarde, desde las 7:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde de su escuela. Y el día que más temprano sale es 4:30 de la tarde. A mí me sorprendió, porque ¿qué hace y dónde está? O sea, ¿en qué momento convivo con mi hijo? ¿No? Era como la pregunta, pero son modelos educativos que funcionen y creo que esa escuela tiene buena matrícula. O sea, no es una escuela que digas, a muchos les funciona. Pues sobre todo tú piensas en una familia donde papá y mamá trabajan. Sí. No, a lo mejor ni por gusto, por necesidad. Sí. Y quiero que alguien esté educándome. De ahí la importancia de tener... Hay escuelas. Imagínate que tu hijo puede estar feliz de las 7:30 a las 6 de la tarde, todo el tiempo con actividades, todo el tiempo. Porque hay escuelas muy listas. Efectivamente, la parte formal, con conocimiento, la llevan hasta las 2. Pero ¿cuántas mamás no llevan a los hijos que a la natación, que a la equitación? Que tantas cosas. A leer, al fútbol, al ajedrez, por ejemplo. El inglés. Tocar el piano. Claro. Y termina el niño a las 6. Mis hijos iban a la escuela, salían, iban a tomar clases de piano. Salían, iban a fortalecer el inglés. Salían. Pero yo creo que eso no está mal. No, en Japón, en China, los alumnos van todo el día a la escuela, inclusive el sábado. Sí. Y algunos el domingo, pensando en que están aprendiendo
ver la importancia de tener maestros competentes. El problema es que tienes un maestro que le dejas a los alumnos como que ya se me acabó el material, ¿y ahora qué hago? Sí. Y ahí vienen las crisis, porque ¿qué hago con 60, con 30 chamacos en el salón? Sí. Oye, Pedro, y además yo creo que has sembrado algo interesante, muy interesante, varias cosas, pero algo que se queda aquí sembrado es el valor del maestro en la vida de nuestros hijos y el valor que los papás tendríamos que dejarle o trasladarle al maestro desde la posición del padre que está apostando por una educación que él decidió, si es privada o pública. Tú decides dónde llevar a tus hijos, dónde tocar la puerta para la educación. Y hay una enorme diversidad, ¿eh? Sí. Hoy por las redes sociales yo veo cuánto colegio, digo, no lo conozco. La verdad conozco muchísimos colegios. Cuando digo conozco, he sido un hombre que me voy y me siento en el pupitre de la escuela. No, para ver qué pasa ahí. Nada que ya llegué, que no. Me siento y veo, investigo, pregunto, porque me interesa mucho ver cuál es la dinámica. Me he permitido traer al maestro a la mesa, porque hablando de este tema con el que iniciamos, sí creo que las figuras son fundamentales de lo que está viendo el niño para repetir modelos o patrones que acepta de una u otra manera, ¿no? A su nivel. El niño no es que diga bueno o malo, está recibiendo de receptor y se queda con. Sí. Entonces el maestro yo creo que es una figura importante, que si hicieran una alianza, un contrato social entre los tres, sería una formación muy superior. Sumarte con él, sin importar el modelo educativo. Así es. Oye, Pedro, para ir cerrando, yo vi que tenías escrito por ahí un decálogo Del docente. del docente, pero también de cómo sería la combinación adecuada, y te lo quiero preguntar para los cavernícolas que nos escuchan, pensando en que vas a decidir el modelo educativo de tu hijo, desde la primaria, pensando en primaria, tal vez en secundaria. Yo sé que tienes un libro y después de la prepa, ¿qué? ¿No? Que es donde vas a tomar las decisiones ya en la siguiente etapa de tu vida. Pero si vas a empezar antes de que tu hijo tome sus decisiones ya como adulto, ¿qué le dirías? ¿Qué consejos le darías a los cavernícolas para guiarse y encontrar o buscar lo que puede ser el mejor modelo que te acomoda a ti como familia? ¿Qué dirías? Mira, yo voy a decir algunas cosas que sé que tienen sus restricciones, pero que traten de hacerlas. Voy a traer a colación. Escoger una carrera. Lo primero que le digo a los jóvenes, ve y siéntate en la universidad de X o tal, Ibero, Anáhuac, la que quieras. Sí. Porque los que te venden son artistas. Claro. Pero ve tú a ver si de verdad lo que te vendieron. Sí. Y como estás en quinto de prepa, si fueras Luis Miguel y tienes una agenda saturada, pues no, ¿verdad? Ajá. Pero eso es un chavo común, me vas a la universidad. Olvídate de lo que te dijeron. Lo mismo le diría a un papá. Mira, a un papá yo le diría, primero, que el modelo sea consistente a lo que tú quieres como modelo de tu hijo, lo que tú estás sembrando. Sí. Con su tolerancia, porque no existe la escuela perfecta. Claro. Si existiera, pues todos vienes ahí. Que tú dices, hace rato critican, pues qué bueno. Lo malo es cuando la crítica es destructiva. Si hay una crítica constructiva y tienes valor, y además tienes que tener aceptación. Así es esta escuela. Mucha gente decía, es que no quiero que lo eduquen en la religión. Pues no lo metas en una escuela religiosa, pues ya no hay para dónde. Sí. Por eso surgieron escuelas que no es la prioridad. Sí. Y ya, se acabó. Pero, por ejemplo, en nuestros tiempos, el 80% de la educación era en escuelas religiosas. Ya después fue cambiando y bueno. Segundo, que vaya a la escuela, que no le cuenten, que pregunte, que sea. Fíjate, llegué en este decálogo a cosas tan que vea la distancia de la escuela, sobre todo primaria, a su casa. Si hay camión, si no hay camión. Mis hijos salían a las 6 de la mañana, ¿no? Para entrar a las 8. 2 horas de... ¿Tú te imaginas eso? Sí. Y luego los pobres llegaban dormidos, porque además eran los primeros que recogían. Y la ronda. La escuela estaba a nada, ¿eh? Ajá. La escuela, pero había que ir a hacer la ronda, sí. Y luego regresaban a las 6 de la tarde dormiditos, había que subir a bajar. Yo decía, ¿qué necesidad? Pero así era porque yo quería que fueran en esa escuela. Entonces, preguntar muy bien. Hubo una época, hoy en día la escuela les da cuscús. Imagínate que tú llegas a una escuela
Me sonó chistoso Cuscus, ¿eh? Pues tiene mucho. Cualquiera que me oiga decir, ¿qué dice este señor? Pero, ¿se acuerdan? No, sí. Entonces, imagínate que tú llegas a la escuela y te dan un folleto. Y te ponen la fotografía y en la currícula de cada una de las mesas. ¿Qué ha hecho? ¿Dónde ha estado? Es que luego te encuentras escuelas privadas donde ponen a la de kinder, pues a ver a quién, porque no teníamos, pero eso era muy buena mamá. No, pues ahí ya la fregamos, hijo. Sí. Estamos una persona capacitada, güey. Entonces, fíjate todos los factores que he dicho, desde la transportación, el modelo de escuela que quieren, el perfil de egresado, Sí. el perfil del docente fundamental, ¿no? Algunos dicen que si la economía, sí, también tiene que ver, ¿no? Si es privada, pues ¿cómo voy a pagar? Claro. Pues porque en la pública es donde te toca. Sí. El público tiene que estar inventando que si vivo aquí o allá para que me toque esa escuela. Sí. Entonces yo les diría básicamente estos, ¿no? También un poquito el perfil social. Las escuelas en cualquier sentido se convierten medio en club. ¿De dónde sacamos a los amigos? Sí. Pues digo, si encuentras uno por ahí bien. Pero lo normal es que si tu convivencia es con estos, Cotidiana, diaria. pues son tus amigos. Vas a crecer con ellos. Entonces ver un poco que haya esa consistencia en el pensamiento, en la ideología, sin que sean exactos, Sí. pero sí que haya cierta lógica. ¿No? Porque yo no quiero que sea así, pero lo meto en un ámbito así, pues hijo, va a estar muy difícil, sobre todo en el proceso, ¿eh? Ya Claro. cuando tienes tus elementos de criterio y va. O sea, estos son lo que has escrito y quien quiera profundizar más puede ver en la página de tu empresa, en tus redes sociales, Mis libros, ahí en tus están. libros, también. Este decálogo, bueno, yo aquí lo tengo anotado, pero no es un decálogo, es como un treintágolo, ¿no? O sea, son como muchas recomendaciones y creo que todo es un tema de, a ver, ¿qué variable es la más importante para ti? ¿Qué pesa más para elegir la escuela? Pero ser consciente de que una escuela tiene que ver con muchas cosas al futuro, no solamente que esté bonita. Me acuerdo que alguien decía cuando estábamos eligiendo la primaria, decía, es que en esa escuela me gusta que metes tu carro y se ve en tu camioneta. Pues por eso alguien lo eligió así su escuela, ¿no? Porque Hay una como isla, ¿no? como un motor lobby y entras Ya, y todo el mundo se ve qué carro traes. Entonces, bueno, pues eso es lo que tú quieres, pues está bien. Pregunta a nivel educativo, empata contigo, el modelo, la filosofía, religión, no religión. Creo que son muchas Fíjate, variables. inclusive el número de alumnos. Claro. ¿No? Hay quien dice, no, 25 ya no, son muchos. Sí. Yo quiero que sean 12. Sí. Y hay papás dicen, no, 12 lo van a cachar y lo van, no, que se pierda. Que se pierda. De Entonces, salones de eso todo. hay muchas Salones de cosas. 40, Tiene que haber diálogo, pero tú, por ejemplo, fuiste a una escuela y tu esposa fue a otra. Sí. Tuvieron experiencias, vivencias. ¿Cómo me llamó la atención? Un alto grupo de niños que fueron a colegios católicos. No quieren a sus hijos en colegios católicos. No quiero Bueno, más de porque eso. hubo una época donde fue exagerado el comportamiento, ¿no? Religioso. Y entonces, fíjate, por eso digo, cada quien tiene que sentarse, dialogar, buscar un especialista. También, ¿no? Eso nos dedicamos. A nosotros no te dice cuánta gente nos busca para, ¿en qué colegio meto a mi hijo? Dígame qué quiere. Sí. Ya me lo escribe. Y mire, esta puede ser una opción. No quiero religioso por ningún lado. Esa idea y es. vale. Oiga, no, es que yo sí quiero la formación. Perfecto, estas son las mejores. Me hace falta. Claro. Mira, mis libros todos han estado sentados en el tema educativo, desde uno de la matrícula, otro el paradigma del maestro en el siglo XXI, otro que escribí con Leonardo Kurchenko, el desafío del maestro en el siglo XXI, otro que se llama, pero fíjate, desde mercadotecnia. Sí. ¿Cómo hacer mercadotecnia educativa? Pues es que la educación es un temota y un tema que toca la columna vertebral de las naciones, que toca la columna vertebral de la formación, del tipo de personas que vamos a ser en el futuro y que va formando a las personas del futuro. ¿Cómo crees tú que sea la educación en Cuba? Que además es de las mejores del mundo, quiero que sepas, pero con un tinte político muy enfocado hacia el socialismo, al comunismo, ¿no? Pero en el tema didáctico, Cuba, número uno, Sí. Todos los recursos didácticos, que es lo que tenía yo diciendo. ¿Qué recursos tiene un docente para enseñar? Sí. Sí, la formación, el perfil, la sensibilidad,
del El cubano egresado, ¿no? Egresado de la escuela. y las capacidades que tiene. Sí. Yo, mira, ya me dijeron que ya está prohibido eso, pero yo en las entrevistas de trabajo, ¿de qué prepa saliste? Ya con eso decía, este chavo es así. Así es. Lo vas perfilando por el tipo de filosofía que hay detrás de la escuela y el ecosistema que te va heredando la misma escuela, ¿no? Que creo que eso es algo de lo que te va dejando. Pero te quiero agradecer mucho que este día nos hemos dedicado un tiempo para conversar sobre un tema tan apasionante, medular para la vida de nuestros críos y nuestras crías, para el futuro de nuestros críos y nuestras crías, pero también de la nación, ¿no? Porque es De la sociedad, sí. y de la sociedad, a quién vamos a educar, cómo vamos a educar, qué decisiones los papás tenemos que tomar alrededor de ello. Te agradezco mucho, Pedro, y yo lo que les digo, cavernícolas, es que si quieren una asesoría con alguien con esa experiencia que, bueno, no solamente ha asesorado en negocio, como escuela, también a los profesores, a los directivos, a los profesores, a los padres y a cuántos estudiantes de este país también has, digamos, intervenido en su trayectoria, en su formación, Pedro. Y si alguien, como ya lo escucharon, busca una asesoría de qué hago con la decisión, por dónde, si no sabes dónde hay un experto en educación y formación de nuestros críos y nuestras crías, cavernícolas, se los trajimos en estos micrófonos, estas cámaras. Busquen a Pedro Landaverde y lo pueden buscar así, Landaverde, en sus redes sociales como Landaverde Asesoría Educativa, Pedro Landa BV, si no mal recuerdo. Y creo que el apellido te ayuda rápidamente a ubicarte, Pedro. Entonces, aquí tenemos a un experto en educación y formación de nuestros queridos. Pedro, gracias. Pues muchas gracias por esta invitación. He estado muy a gusto. Además me apasiona este tema, como te habrás podido dar cuenta, y espero haber podido colaborar con el programa, desde luego, y con todos los oyentes, todos los que van a estar pendientes de este tema en las redes sociales. En la educación como una de las decisiones fundamentales y transformadoras de este país, de la vida de nuestros críos y nuestras crías. Y pues a mí lo que me resta, cavernícolas, es agradecerles una vez más su tiempo dedicado a este podcast, a este video podcast. Y estoy seguro que si escuchas estas palabras de nuestro invitado de hoy, como de muchos de los invitados que han estado presentes en estos micrófonos, puedes recomendar este podcast a alguien que les sea útil, alguien que esté en este momento pensando por dónde me voy para la educación futura de mis hijos o de mis hijas. Es el momento, este podcast compártelos, no sean envidiosos, cavernícolas. Y pues muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada, en nuevos episodios donde tenemos especialistas también a estos micrófonos porque ustedes nos lo han pedido. Y recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Cavernícolas Podcast y en X como Eres Cavernícola. Soy Omar Estrada y Uga Uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó